Le damos la bienvenida al ministro de Hacienda y Crédito Público, compañero Iván Acosta. Gracias por estar con nosotros en el programa esta mañana y queríamos aprovechar su presencia para que nos hablara un poco sobre el cierre del año. Ya se conocen números, indicadores, pero quisiéramos pedirle un breve, ¿verdad? Análisis del cierre del año, el comportamiento de los números de la economía nacional. Sabemos que se cerró muy bien y cuáles, después luego tal vez podemos ver las perspectivas para este año, pues que continúan siendo positivas, ¿verdad? Así que yo quisiera que nos hablara pues para nuestro público, ¿verdad? Sobre este tema, Iván. Buenos días, Alberto. Buenos días, amable teleaudiencia. Definitivamente el año 2022 mostró la gran capacidad de trabajo del pueblo nicaragüense. Digo que quedó demostrado porque se podría pensar que en 2021 fue un golpe de reactivación solamente, producto de los impactos durísimos de la pandemia, y haber alcanzado 10.3. Efectivamente 10.3 ha sido la mayor mayor crecimiento registrado en el Banco Central desde que registra de la economía, pero uno podría pensar, y eso es lo que algunos habían pronosticado, que por los temas que venía el impacto de la energía, el impacto del alimento, la inflación, pues que la economía nicaragüense podía haber crecido 1.5, 1.6. Tú te puedes recordar que organismos importantes. Claro. ¿Sí? Nosotros desde el inicio planteamos, el equipo del Ministerio de Hacienda del Banco Central, planteamos que se iba a crecer entre 4 y 4.5. 4 y 5. Ese fue el planteamiento. Y efectivamente, aunque no tenemos los números finales, y ahí coincidimos también con los organismos internacionales, que no puede ser menos que 4 el cierre. Ese es un tema importante. Claro. Nosotros creemos que este cierre va a ser alrededor de 4.3. Eso en febrero se va a ver en unos 30 días, 3 semanas. ¿Y cuáles los impulsores del crecimiento? Un tema que ha sido recurrente es la gran capacidad de producción. El sector productivo ha estado creciendo en los últimos 4 o 5 años sobre 2 dígitos. Y no solo, esos 2 dígitos no solo es precio, porque algunos dicen, no, los precios internacionales, sino que ha habido un crecimiento en volumen. Los volúmenes también han sido importantes. En global hay algunos que se mantienen muy estáticos, pero el volumen global de la producción y las exportaciones, la producción que es exportable, ha sido positivo. Entonces esa es una de las variables que quedó demostrado en los últimos 3 años, 2020, 2022, 2022, 2021 y 22, ha sido muy sólido. Lo otro es que definitivamente nos hemos planteado y lo pudimos ver que en 2018 con el impacto en la economía, el intento fallido del López Estado, que cuando caen los servicios cae el crecimiento. Viste que caímos 3.8, 3.5, 3.8 continuos, cuando la demanda interna se contrae. Por lo tanto, a medida que se reactiva la economía, y estamos hablando de la reactivación de todos los sectores con respecto al 2020 y con crecimiento con respecto al 2021, eso va a tener un impacto, y tuvo un impacto importante en la economía, es decir, hubo más consumo. Y probablemente las políticas públicas del gobierno fueron importantes al estabilizar el precio de energía, estabilizar el precio del agua, estabilizar el precio en las bombas de combustible. Eso mantuvo la economía funcionando con bastante estabilidad a pesar del shock externo de la inflación. Claro. El shock externo de la inflación
tiene un impacto en la economía global y no podemos estar exentos de eso. Pero sí, nosotros observamos el consumo en términos de millones de barriles de petróleo se mantuvieron en posición positiva, quiere decir que se estuvo produciendo, se estuvo transportando, se estuvo consumiendo energía en niveles adecuados. Eso es el consumo interno, eso tiene un impacto en el consumo interno. Además, las importaciones de bienes de consumo y además bienes intermedios y bienes finales estuvieron aumentando. Por lo tanto, la demanda interna de la economía, la demanda interna, o sea, la demanda doméstica, decimos ahí, fue importante. Esto también hay que reconocer el fuerte impacto que tiene la remesa. La remesa, sí. La remesa es mano a mano. Es la responsabilidad y la solidaridad de la familia con la familia, y eso tiene un impacto muy fuerte en la economía. Es decir, si esas tres variables ya funcionan, la economía va funcionando. Pero además debo marcar un tema que seguramente ya el Banco Central ha visto en las publicaciones. La inversión extranjera en su momento más difícil, que fue en la pandemia, se mantuvo encima de 500 millones de dólares. O sea, no desapareció la inversión extranjera directa. Y digo esto porque seguramente si revisara alguna estadística de inversión extranjera, puedes observar que países vecinos nuestros llega hasta 200, 250 millones. O sea, puede bajar más. Aquí en el momento más complejo en las situaciones nacionales, ni en la pandemia, ni en el tema fallido López, no bajó de menos de 500 millones. Esos son datos duros que lo puedes revisar con tranquilidad, pues, para los que apuntan, decir. Y en 2021 superó con facilidad los 1.000 millones, y 2022, al tercer trimestre, viste cuál era el conteo, 1.500 millones. Entonces, si la inversión extranjera, que es la mayor, probablemente la mayor expresión de confianza en los temas de estabilidad social, estabilidad económica y estabilidad política. ¿Tú invertirías tu dinero en el país X? Es la pregunta que me hago, no voy a decir ningún nombre porque... Claro. Entonces, esa es una decisión importante y eso ha ido creciendo a partir del 2021 y ha tenido los shocks necesarios para evaluar cuál es lo potencial que tiene el país que atrae inversión extranjera directa en diferentes rubros, en energía, minas, infraestructura de la industria textil, en la industria nacional, la recapitalización de la industria. Inclusive ya hay algunos elementos importantes, pequeños ya de inversión dirigido también a la construcción, un poco, pero ya va caminando. Entonces eso es un reflejo importante de que además de tus tres impulsores cercanos, más importante tiene la inversión extranjera, que tiene un aporte importante. A ello debemos sumar la reactivación del sector que fue más golpeado de manera continua del intento de Fidel Páez, que se destruyó empleo, que es el turismo, servicio vinculado al turismo. Ya 2022 supera casi en 100% al 2021 en turismo. Entonces, si tiene esas variables funcionando, más la parte que le corresponde al gobierno, que viste que nuestra inversión pública terminó cerca de los 30.000, 31.000 millones de corda en 2022, tienes unas condiciones favorables para que haya crecimiento. Eso impactó en que el sector empleo vinculado al INS tuviera unos números todavía importantes en crecimiento, que ahí hay que hacer más trabajo todavía. Necesitamos recuperar los empleos destruidos por el intento fallido del Estado, que fue donde se perdieron 200.000 empleos, un poco menos o más. Eso es 200.000 empleos que se destruyan de 1.000.000 es 20%, pero si fuera de 900.000 es 22, 23%. Entonces eso hay que trabajar bastante para la recuperación plena del país. Y además, bueno, las condiciones del 2022 demostraron que no eran
las óptimas para crecer 5, 6, 7% cuando teníamos conflictos geopolíticos, conflictos militares, conflictos de la economía, el efecto de inflación, o sea, la inflación global es la inflación que ha tenido a todos los países industriales focalizado como su peor amenaza. Por lo tanto, los resultados de un crecimiento encima del 4% en 2022, los reconocimientos de organismos internacionales de la clara estabilidad económica, las claras definiciones de políticas fiscales y monetarias que tengan impacto positivo en la economía, la prudencia, la prudencia que caracteriza el gasto, la estabilidad en el gasto social, las buenas decisiones para garantizar la estabilidad de precios. Ahí se reconoce en el documento que es público, ¿no? Claro. Entonces, pero además los reconocimientos del buen manejo de los temas vinculados a lo financiero internacional, o sea, haber salido de la lista gris, o sea, un reconocimiento del esfuerzo combinado del Estado de Nicaragua para enfrentar el lavado, el financiamiento del terrorismo, lo que tiene que ver con un tema internacional, más las buenas calificaciones de las agencias calificadoras. Quiere decir que fue un año realmente, un año muy bueno, un año que podría ser mejorado necesariamente y ser mejorado en 2023, pero que fue muy bueno, con una nota excelente, acercando a una nota excelente en términos de gestión de políticas públicas, política económica, políticas sociales, porque eso tiene impacto en la estabilidad del país, tiene impacto en lo que tiene en la seguridad del país, que es un tema importante que no tiene precio. Pues la seguridad del país no tiene precio, la seguridad ciudadana no tiene precio. Y el trabajo que se observa en términos de continuar siendo el país más seguro de Centroamérica y uno de los mejores, más seguros de Latinoamérica, creo que es muy relevante en términos de gestión de políticas gubernamentales. Hombre, en lo relativo a la ejecución presupuestaria en el Estado, en el gobierno. En 2022 te decía que ejecutamos aproximadamente el 96% en la inversión pública, 95-96%, alcanzamos poco más de aproximadamente 30.000 millones en la inversión pública, ejecutamos 109.000 millones en el gasto, con un 98.5%, buscando un 99% de la ejecución del gasto. Y lo relevante, o lo más relevante, es que de un gasto que se había proyectado allá por 2021 en 81.000 millones, tuvo un incremento importante, tanto en la inversión pública como el gasto general, el gasto social, el gasto focalizado en la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, eso también es un elemento a destacar en 2022, que el presupuesto tuvo un salto de más de 22.000, 24.000 millones de córdobas adicionales para solucionar demandas de la población. Más dinero en salud pública, más dinero en educación, más recursos para lo que tiene que ver con el modelo productivo, el sistema de producción, para garantizar la asistencia técnica oportuna y efectiva para la producción, pero además recursos importantes para la estabilidad energética, estabilidad de lo que tiene que ver con el abastecimiento y suministro de agua, lo que tiene que ver con la estabilidad del transporte, los precios de energía. Ahí solo en eso cuantificamos aproximadamente 170, 180 millones de dólares que se incrementó el gasto en 2022. Entonces, también el sector público de la hacienda pública contribuyó a este excelente resultado del 2022. Sí, claro, el dinero público, no es la renta, ¿no? Lo que se percibe de las empresas y ciudadanos. Ahora, se garantizaron lo que estaba previsto, ¿no? Y ahora se ha proyectado
para este año y bajo la misma lógica, ¿no? Las prioridades siguen siendo las mismas, Iván, ¿no? No han cambiado. Sí, nosotros hemos sido reiterativos que la mejor ejecución o la mejor asignación de recursos públicos es cuando lo colocas para atender los temas de pobreza. Esa ha sido la definición del gobierno, esa ha sido la instrucción del presidente de la República, pero no una instrucción coyuntural, sino ha sido la política establecida en los planes nacionales de lucha contra la pobreza, en los planes nacionales de desarrollo humano, donde está establecido que la prioridad uno del país es la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Es decir, si esa es la definición política, la definición de políticas públicas, ahí debemos correr con el presupuesto, ahí deben ser las asignaciones. Y entonces, ¿cómo corroboras que estamos en la dirección correcta? Revisa la cantidad de inversión en salud pública, para tener los mejores hospitales de Centroamérica, para estar construyendo hospitales adecuados, estar equipando los hospitales, contratando más personal para atender a la población. Eso, el dinero, el presupuesto son los impuestos a la población. Claro, claro. Tiene que reintegrarlos, reasignárselos a la población con más médicos, más enfermeras, más trabajadores de la salud, maestros, el maestro del inglés. O sea, ahí va el presupuesto, ahí van los impuestos de la población, más carreteras, más energía, mejor energía, porque puedes tener energía y se va acá con un soplido de viento, pero más subestaciones, más inversiones que le da calidad al servicio, que le explica muy bien el ingeniero Manser, Claro. las carreteras, los puentes, la conectividad del país, y siempre con orgullo decimos que en 15 años hemos construido 4 veces las carreteras que se habían construido desde que se inventó el cemento. Eso es terrible, pues, para broma, pero es así. Definitivamente los avances de inversión en agua potable, y agua y saneamiento, llegando a lugares y a rincones muy alejados, pues, el sector rural. O sea, hemos hecho un avance, eso lo explica también el ingeniero Barreda. O sea, cuánto hemos avanzado en términos de llevarle lo que diríamos un derecho humano. Claro. Está hablando de derechos humanos, o sea, tomar agua de calidad a la población, que garantice la salud en largo plazo. Eso lo ha garantizado la inversión pública permanente. Eso es los recursos focalizados en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Eso es muy importante, o sea, energía, agua, conectividad, carreteras, hospitales, centro educativo, la calidad educativa, o sea, invertir en las aulas tecnológicas, las aulas digitales, invertir en inglés como segundo idioma, creo que ya va de 4º o 5º grado. En Sí, ya creo que sale. Los ya sale próximos 5 primero. años vamos a tener bachilleres que iniciaron el 1er grado con inglés, y eso va a mejorar la competitividad laboral. Eso es importante, eso va a mejorar los ingresos, los salarios del país. Eso son esfuerzos importantes, que es la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Lo otro es garantizar recursos suficientes en la inversión pública que garantice generar empleos del sector público, pero sobre todo inversión extranjera directa que garanticen más y mejores empleos. Eso es garantizar también una lucha contra la pobreza. Claro. Es honrarle la demanda de nuestra población y la instrucción del presidente de la República, que la batalla del país es la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Ahí está focalizado los recursos, y ha sido continuo, eso ha sido continuo desde el inicio de los gobiernos, de los quinquenios, pero se ha estado reforzando. A partir de 2018 se hizo un reforzamiento. Es la primera vez, un dato, la primera vez que vamos a tener desde el sector público aproximadamente 40.000 viviendas financiadas entre el BES y las cooperaciones bilaterales, lo que tenemos que ver con la cooperación china, lo que tenemos que ver con la inversión de recursos propios
del presupuesto, el proyecto de recuperación del ETE y Liotas, pues, que debe este año tener un impulso importante. Eso es construir el activo más importante que logra una familia, que es tener vivienda y recuperar la vivienda. Eso es focalizar la lucha contra la pobreza, pero también tiene que ver con mejorar las condiciones de la familia, la comunidad y el país, o sea, reducir esas brechas que existen. El gobierno también, o sea, el presidente de la República nos ha indicado que debemos invertir en mejorar la competitividad. Ahí estamos en una gestión importante que está cristalizándose el tema del puerto en la costa del Caribe, el puerto de Olúfil. Se está licitando la costanera Pacífico Sur, se está licitando en estos momentos. Seguramente en este semestre se adjudica y en 18 meses va a tener la mitad del Pacífico, de Mazachapa al Naranjo. Carretera, eso fortalece la competitividad del país en un sector en el que podemos sacarle mucho más recursos, pues, donde se puede atraer mucha más inversión extranjera, se puede generar más empleo. Además, se está trabajando importante esfuerzo en crear condiciones para mejorar los servicios de energía, o sea, más inversión renovable, pero también se ha visto que se crearon las condiciones para traer inversión importante como la inversión del gas aquí en la zona de Puerto Sandino. Eso va a tener un impacto en competitividad, la competitividad de la tarifa. Eso va a ser muy importante para generar más y mejores empleos. Por lo tanto, cuando decimos que el presupuesto está focalizado en tres elementos centrales: el gasto social, el esfuerzo presupuestario de lucha contra la pobreza, la inversión pública y ir incrementando gradualmente esfuerzos para impactar positivamente en la producción y sobre todo en los pequeños, en la pequeña producción que también aporta al modelo de seguridad alimentaria, pero también al modelo de garantizar un stock exportable que garantice fortalecer la economía del país. Permítame ir a una pausa. Cuando regresemos hablemos un poco también de la confianza de los organismos internacionales, los préstamos, el manejo de los préstamos con nuestra economía y también hablaremos un poco sobre qué se espera para este año en materia de crecimiento. Vamos a la pausa. Nosotros en la política de crédito público, lo que tiene que ver con movilización de recursos, lograr financiamientos para el desarrollo con diferentes fuentes multilaterales y también bilaterales, hemos mantenido un stock importante de más de 3.000 millones de dólares disponibles, es decir, contratados. Están contratados, en ejecución, son saldos contratándose. Por lo tanto, creemos que primero, si tenés ese stock y estamos gestionando unas operaciones en 2023 de aproximadamente 800 millones de dólares adicionales y podríamos ejecutar con recursos externos unos 750, 800. Queremos acercarnos a los 1.000 millones, quiere decir que tenemos unos saldos importantes, que es lo que seguramente lees mucho de que no va a ser sostenible. Seguramente está leyendo en los periódicos equivocados. No, yo no estoy leyendo nada, te lo estoy preguntando. Sí. Pero eso no salda, eso está publicado y seguramente esos mismos. No, por el contrario. Esos mismos que lees pueden aclarar que están contratados. No, por el contrario. Te pregunto, porque sé que hay préstamos que están ya firmados para varios años, es decir. Sí, no, definitivamente. Por ejemplo, cuando hablaba hace poco de las viviendas, tenemos 42 millones aproximadamente del préstamo de 80 millones destinado a la vivienda y no se ha ejecutado, pues claro, está en posición cero. Pues. Este año se inicia la ejecución, o cuando decía que tenemos un préstamo de 163 o 170 millones por ahí, que no se ha ejecutado, tenemos uno de 180, no se ha ejecutado, o sea, eso va sumando y eso es lo que da los 3.500 millones de dólares. La carretera de la costanera del Pacífico del Sur, que eso creo que es la décima operación de carreteras, eso suma 300 millones, que incluye no solo la costanera sur, sino hay varios
tramo de carretera, no se ha iniciado su ejecución. Y ese es el 10º y estamos ya en el 11º, igual en agua potable. O sea, la gestión siempre lo hemos explicado, y antes se lo explicaba a otras personas interesadas, que no es un switch, o sea, no es hacer un switch y ya no hay recursos externos, sino que va gestionando los recursos del 2026, lo estamos probablemente gestionando hoy. Y la del 2027 lo vamos a gestionar en junio. O sea, este es diríamos, una rueda de sucesiones, ¿no? Tú no gestionas el dinero que vas a gestionar en 2023. La del 23 la gestionamos en 2017, 2018 seguramente, y se va ejecutando. Por lo tanto, lo primero es que la comunidad internacional financiera tiene 3 variables importantes sobre la economía nicaragüense. Primero, la estabilidad macroeconómica, que es un tema, o sea, si te presto, que reviso si puedes pagar, pues, Claro. ¿cuál es tu futuro? Eso pasa en la fritanga, pues. Sí, correcto. Si no paga, no le presto. O sea. Lo segundo tiene que ver con la calidad de la ejecución. Hemos hecho revisiones con la misma fuente financiadora, han hecho evaluaciones, han hecho su auditoría, han hecho todas las revisiones, las evaluaciones que correspondan según los convenios, y estos son los mejores proyectos ejecutados, al menos en Centroamérica. La tasa de desembolso, que es otro de los temas que se revisan, nosotros tenemos la mejor de Centroamérica y una de las mejores del mundo, que es como 42-45%. Quiere decir que si ese número fuera para medir el todo, o sea, era la única medición, pues quiere decir que cada 2 años y medio un recurso que se desembolsa, o sea, que se contrata, se logra ejecutar completamente y se entrega el bien. Eso es muy importante para la financiadora, le da prestigio a ellos y también les da prestigio al país y le da resultados a la población, que es el tema. O sea, aquellos tiempos en los cuales tú entrevistabas a otras personas, tomaban 8 años promedio ejecutar un proyecto. Y yo estoy hablando de 2 años y medio, vamos a suponer que no son 2 años y medio, son 3, pues. Pero ya es un tema de efectividad. O sea, la calidad del proyecto, la calidad del manejo de los embolsos, la calidad de la rendición de cuentas, la estabilidad de la deuda, o sea, lo que llamamos el marco de endeudamiento público. Quiere decir que el país se está financiando y lo puede pagar en el futuro. Está creciendo más, tiene más crecimiento que el crecimiento de la deuda, y eso impacta en una reducción en el mediano plazo. Esos son temas son temas que se incluyen a la hora de financiar. Y es por eso que hemos abierto más financiamiento en estos últimos 10 años, o sea, del clásico donación del Banco Mundial, que era lo que peleaba algunos gobiernos. Nosotros hemos abierto financiamiento en Asia, en Medio Oriente. Tú sabes que el hospital han diversificado, ¿no? Diversificado, y cada agencia o cada organismo bilateral, como los Exim Bank, lo que revisan es la capacidad de pago. O sea, nadie viene a ver si realmente lo que es tener las manos extendidas, o sea, lo que tiene que ver la capacidad de pago, que ese es un tema relevante en el desarrollo del país. Cuando en aquellos años, en los 90, venía a ver cuántas lágrimas tenía, pues, o sea, venía a dar una donación, pues, de 20, 30 millones, ahora se viene a evaluar la capacidad de pago, la calidad de los proyectos, la calidad de la ejecución, las posibilidades de absorción institucional, el desarrollo fiduciario, pues la capacidad administrativa, y la capacidad y la calidad de la rendición de cuentas. Si quieres que te vuelvan a prestar, rinda cuenta. Y eso es un tema en el cual hay un gran reconocimiento para Nicaragua. Eso es un tema que explica por qué se mantiene, porque también uno dice, ¿por qué se mantiene el financiamiento en Nicaragua? Escuchas eso. ¿No? Sí, muchas frecuencias. Sí. Por eso, por la calidad de la rendición de cuentas, por la calidad de la entrega de proyectos al pueblo,
por la calidad de evaluaciones que resultan de los proyectos, los retornos de los proyectos, el impacto social y económico del proyecto y fundamentalmente que recursos que recibe el país se invierte en bien de la población. Eso Claro. es muy importante. Y lo conocen. Y Lo evalúan ellos, y lo evalúan ellos. Sí, lo claro, auditan ellos. Dicen, llega, sí, está llegando. Está llegando. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas para este año? En materia de crecimiento, pues, ¿verdad? El 2023 los entornos han sido complejos, pronosticados en octubre. Se leyó en los informes de la reunión de octubre del Fondo y el Banco Mundial. Y se tiene la preocupación normal del economista que ante un año anterior de alta inflación, que se invocó en altas tasas de interés, que viste que las tasas de interés globales se dispararon, iba a provocar una degradación, una caída de la economía global. Y eso, según los que escriben sobre esa materia, tienen la preocupación que algunos países y algunas regiones vayan a recesión. Eso es un tema global impulsado por los temas globales, problemas en el mercado, problemas de logística, problemas de fábrica, problemas militares. Entonces, 2023 se ha estado entrando con el análisis con cautela. Inclusive ya en octubre, si puedes ver los informes, habla de que Italia estaba proyectado para estar en recesión, Alemania, que es la locomotora europea, también iba a recesión, el Reino Unido tiene preocupación, Estados Unidos ha bajado su proyección de crecimiento de 1 punto a 0.5. Es decir, hay una situación global compleja, pero lo importante es que para Latinoamérica en general se ve en números positivos. Y Centroamérica en general también se ven números positivos y nosotros somos parte de Centroamérica. ¿Y cuáles son las razones? Primero, observamos que estamos produciendo fundamentalmente alimentos, o sea, somos productores fuertes de alimentos, o sea, desde café, carne, azúcar, alimentos, tiene una menor elasticidad al precio, entonces se debe mantener su posicionamiento del mercado. Lo segundo es que venimos de una fuerte recuperación en el sector del turismo y como la zona donde estamos vinculados comercialmente, nuestros principales socios comerciales, esperamos que se mantenga, según los pronósticos, fuera de la zona recesiva. Es decir, eso va a mantener las llegadas del turismo. Hemos visto más líneas aéreas llegando, prácticamente más de lo que habían en 2020, 2018. Definitivamente la estabilidad económica y la fortaleza del tema monetario en el país, la fortaleza financiera del país, se va a reflejar en una gran capacidad de inversión desde el punto de vista privado y público. Nosotros seguramente has revisado el informe del Banco Central que tiene 4.500 millones en la reserva, que estamos hablando de 1.800 millones más de lo que tenía en su mejor número en 2018. Es decir, va a llegar al 100%, pues, o sea, va a pasar de 4.500 a llegar a 5.000 millones, probablemente en los futuros 12, 15, 18 meses. O sea, va fortaleciéndose la economía, los depósitos ya se mantienen con un 3% sobre su meta histórica, que fue 5.113 millones. Ya este año está creciendo a 70, 80 millones, es decir, está creciendo al 8% el crecimiento del año pasado. El año pasado fue 500 y algo, ya está en 70, 75 millones. Antes, el viernes cerró por ahí. Eso muestra mucha fortaleza de la economía. Esperamos que los efectos de precio no sean permanentes en los principales productos, como el caso del café, que
tuvo una pérdida. El café se vendió en promedio en $202, 714, 711 millones por 3.5 millones, da $202 aproximadamente. Esperamos que se pueda volver a los 180 y eso va a permitir que no haya una caída fuerte del ingreso. El oro mejore, el ingreso en el oro con respecto al 2022, el ingreso por carne también mejore, que se mantenga fuerte la industria de zona franca y que la inversión extranjera... Las minas también, ¿no? Las minas del oro, te decía que va a estar encima. Y que la proyección de los ingresos turísticos siga mejorando y la inversión extranjera esté encima de los 1.000 millones otra vez. Eso nos dice... Bueno, sumado a las reservas, ¿no? También, que seguramente continuarán, ¿no? Efectivamente va a haber un incremento de la reserva, te decía, va a pasar de 4.500 a ir creciendo, a buscando 5.000 millones. Entonces, eso le da mucha confianza y fortaleza. Ha habido una mejora del punto de vista del consumidor al deslizamiento, reducir la tasa de deslizamiento a un punto. Correcto. Prácticamente está siendo indiferente el Córdoba al dólar. Eso va a darle un impulso a la demanda interna y esperamos que los números proyectados allá en octubre del 3% sea un poco más del 3% en 2023. Está la fortaleza demostrada. Cuando digo la fortaleza demostrada es que ningún país ha tenido 3 shocks continuos. El intento fallido del Estado, la pandemia y los huracanes. Y lo pudo absorber con mucha resiliencia y muestra la capacidad del pueblo nicaragüense, de los trabajadores nicaragüenses, de los productores nicaragüenses, de contribuir con su trabajo, con sus inversiones, con lo que tiene, con la gestión empresarial para que el país mejore. O sea, el país mejora porque todos los sectores están haciendo lo máximo posible. Por lo tanto, lograr más que el 3% es altamente factible para nuestro país. Más del 3%. Los otros dicen menos. Pues habla de los organismos, ¿no? Algunos organismos. Hay algunos organismos. Bueno, pero siempre es así, no, ellos son más prudentes, después van ajustando, porque yo recuerdo que el Fondo Monetario en varias ocasiones ha tenido que rehacer sus números, ¿no? Vamos a hablar bien del fondo hoy, porque sí, vamos a tener que hablar bien del fondo porque después de tener como 3 años de traspié en su pronóstico, está alineado con las proyecciones nacionales. Entonces es importante, pero tiene que ver con el 2021, decían que crecía el 2% la economía y terminó creciendo 10.3%. Y en discusión. Ellos habían dicho que se crecía 4 y pico, 5. Sí. Ellos iban ajustando, pero iban como 4 fueron ajustando más. Entonces ellos han visto la consistencia de los números también del Banco Central de Nicaragua. Eso es muy importante, muy relevante. O sea, hay un reconocimiento del trabajo cuando dicen 3% en las proyecciones, equivalente a lo que tiene el Banco Central. Es un reconocimiento al trabajo de los técnicos y el liderazgo del Banco Central. Ahora, aún y con las amenazas que se pueden medio prever, ¿no? Sí, es que lo importante... Porque el tema del petróleo no sabemos. Es que lo importante es que estos son pronósticos de octubre, donde se están viendo las convulsiones, las turbulencias y la amenaza. Es decir, si se mejora la estabilidad de los precios del petróleo, si no cae tanto los precios de los commodities, que si se mantiene la demanda textil, si sigue aumentando la inversión extranjera directa, por eso es que yo estoy planteando que debe ser más del 3%, porque a pesar que en octubre se está viendo un panorama más complejo, creo que en abril, en el análisis del fondo, va a haber una pequeña mejora. Eso es lo que llaman el outlook, o sea, las perspectivas del 2023 ajustado en abril. Vas a ver que seguramente Estados Unidos, que se había ajustado a 0.5, creo que va a tener una mejora en su proyección y eso va a ser muy importante. Va importante en este caso, para Mesoamérica. Es que hay elementos nuevos, o sea, por ejemplo, China, todas las políticas de prevención contra el COVID han sido
modificadas, y eso significa tener una mayor capacidad de fábrica, mayor capacidad de logística, lograr tener una reactivación en su demanda. Es decir, ha visto que el petróleo no cae tanto, el precio, como habían dicho, va a estar en 70, Claro. está en 70, está en 80, porque China es un actor muy importante. La República Popular China ha sido uno de los grandes impulsores de la economía global en los últimos 20 años. O sea, cuando China produce, cuando China exporta, Claro. cuando China importa, eso mueve la economía global, permite que Estados Unidos y Europa también logren contribuir. Por lo tanto, creo que si las variables mejoran en abril, que eso lo vamos a ver, quiere decir que el 3 debe ser el crecimiento superior al 3%. Le agradezco, Iván, pero antes que se vaya, hombre, en el tema de la mejora, la productividad y todo el resto, ¿cuáles pueden ser las razones bueno, tiene demanda los lácteos, ¿no? Pero el queso ha tomado, digamos, un camino a la alza extraordinario. Ya usted explicaba un poco lo de los frijoles, pues, que hay demanda del exterior y todo lo demás, vienen a pagarlo mejor y todo. Pero algo sí ocurre con los lácteos. Sí, en la situación de es por un asunto de las familias, pues, que seguramente... el tema de los lácteos, yo creo que el otro día mencionaba que la capacidad de acopio ha mejorado, y eso quiere decir que hay más productos industriales exportables que lo que eran los productos artesanales. O sea, hay más, o sea, de la producción global hay más acopio. Eso es relevante, quiere decir que va a haber más productos industriales que queso artesanal que compramos nosotros, pues. Entonces debe mejorar la productividad, debe incrementarse la productividad, una gran oportunidad más bien en el mercado de producir más leche para que se siga copiando, para seguir exportando, pero también para abastecer el mercado local. Pero es importante que en el momento que se está haciendo estos comentarios, esta evaluación, estamos hablando del momento más difícil de la producción de leche, que es el verano, el inicio del verano. Y eso ha sido así históricamente, por lo tanto esperamos que en los próximos días ya haya mayor flujo la mayor oferta, sí. porque enero y febrero es el momento del cambio productivo del tema lácteo, según nos han explicado los especialistas, pues, del Ministerio de Agricultura, lo que tiene que ver con el INTA, lo que se dedican a eso. Por lo tanto, todavía lo que el gobierno está evaluando con los sectores para ver qué decisiones políticas poder implementar, estando claro que exportar más de 200 millones de dólares en lácteos es muy bueno para el país. O sea, porque de repente podemos llegar a la conclusión que exportar 200, ojalá que sean 300 el próximo año, pues. 200 millones de lácteos ya los convierte en uno de los grandes jugadores en la economía en lácteos. O sea, entre los 700 millones casi de carne y 200 millones en lácteos, estamos hablando de una industria que genera 900 millones, que creo que es importante recordar que en café y ganadería se producen más de 1.500, 1.600, 1.700 millones de dólares. Eso es muy relevante para un país. Estás hablando de casi la mitad, el 40% de la exportación de commodity. Entonces, más bien veo positivo el desempeño del lácteo, a pesar que efectivamente hay una afectación para el precio interna, en los precios de demanda interna. Gracias por haber llegado, gracias por habernos brindado toda esta información. Nosotros vamos a ir a la pausa. No se vayan, ya regresamos.